Bueno, muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? Alabados al Señor, espero que sea así, que todos se encuentren bien, que todos tengan buena salud en este día. Le damos gracias a Dios por la vida y la salud que nos da en un nuevo día. Alabado sea su nombre. Ah, una vez más, aquí predicando la palabra de Dios, llevando un mensaje que sea de esperanza, que sea de amor, que sea de fe para cada uno de ustedes donde quiera que nos estén mirando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que el Señor nos dé tiempo y el día para podernos estar unidos a través de estos nuevos medios. Yo le doy gracias a Dios por la belleza de sus promesas. Le doy gracias a Dios por su sanación. Le doy gracias también a Dios por cada uno de ustedes que han estado orando por mí, por mi familia, en particular por mi esposa Cookie. Seguimos orando por ella y esperamos en el Señor que nos juntemos una vez más todos como familia, que esté ya pronto de regreso con nosotros mi esposa, y esa es nuestra oración. Yo les agradezco sus oraciones y sus hermosos detalles que han tenido conmigo, con mi familia, a todos ustedes. Gracias a todos los hermanos y pastores en las diferentes iglesias. Muchísimas gracias por sus oraciones y sus señales cómo se han comportado conmigo, cómo se han comportado con nosotros. Se los agradezco mucho con sus buenos detalles que han tenido, muy bonitos detalles que han tenido todos conmigo. Yo se los agradezco. Que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar predicando la palabra de Dios. Vamos a empezar en el capítulo 4 de la primera carta de los tesalonicenses. Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, y empecemos en oración esta mañana, mis hermanos. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Te doy gracias por la vida y por la salud que nos das. Te agradezco, Padre Celestial, todas tus bendiciones que nos has dado, Padre mío, tan grandes y maravillosas las promesas que nos das, Padre mío. Te doy gracias porque podemos predicar y enseñar tu santa palabra. Te ruego que este mensaje llegue a donde tú quieras y que tú lo uses en el momento, con las personas, en el tiempo que tú quieras, Padre Celestial. Que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo, Padre Celestial, sea unido. Estemos en un solo propósito, Padre Celestial, en una sola meta: el complacerte a ti, el servirte a ti, Padre mío, y durante este proceso de la santificación, Padre Celestial, que nuestras vidas te agraden más y más. Te pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le pedimos al Señor que bendiga la predicación, la enseñanza, la lectura de su santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos en esta etapa en la cual el apóstol Pablo ahora va a entrar en el capítulo 4, hacia el final de la primera carta de los tesalonicenses, en la cual tiene más doctrina. Les está recordando doctrina que ya se les había enseñado a ellos cuando fue establecida la iglesia, allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos, si quieren repasarlo. Les está dando ahora la parte práctica, cómo se debe de aplicar la doctrina que se les ha enseñado. Entonces empezamos a leer en el versículo 1. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: por lo demás. Cuando dice por lo demás, el apóstol Pablo, en todo el Nuevo Testamento, cuando encontramos estas palabras, quiere decir por lo que ya se les ha dicho, por lo que ya se les ha instruido. Por lo demás, haciendo un paréntesis, por lo demás, ¿qué me queda más por decirles? Bueno, por lo que yo les he dicho. Por lo demás, ¿qué les he dicho en los últimos versículos? Si nos acordamos en los últimos versículos, en el versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Está hablando de la perusía, que se llama en griego, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque vimos en los versículos anteriores, vimos en la lección anterior, es el tiempo en el cual todos nosotros le vamos a dar cuentas a Dios como cristianos, el tribunal de Jesús. Y Pablo le está diciendo: porque todos, por lo que les he dicho, vamos a ser juzgados por Dios, vamos a estar enfrente de Dios dándole cuentas. Hagan lo siguiente para poder ser presentados irreprensibles en toda santidad, dice, delante de Dios nuestro Padre. Cuando en el día del juicio final, cuando usted muera y vaya a darle cuentas a Dios, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, o cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, que su regreso es inminente, puede pasar en cualquier momento, solamente Él sabe cuándo, y en lo cual vamos a ver más en los próximos versículos, pero le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Le vamos a dar cuentas a Dios todos. Entonces dice, en el versículo 1 le está diciendo:
hagan esto para que estén de una manera irreprensible y santa delante de Dios. Dice, hermanos, identificándose con ellos, diciéndole, ustedes y yo estamos en la misma posición. ¿Cuál es esta posición? Que todos tenemos una vida, que todos tenemos una meta en nuestras vidas, y es indispensable que el cristiano tenga una meta en su vida. Para nosotros, como cristianos, nuestras vidas tiene que ser esa vida que es grata al Señor, que agrada al Señor. Nuestra vida tiene que agradecer, tiene que agradar al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con una meta bien puesta, una meta para llegar nosotros a ella. Es importantísimo que cada persona tenga metas en su vida, un negocio, una escuela, una organización, como seres humanos. Individualmente tenemos que tener una meta. Para nosotros como cristianos es el proceso de la santificación, en el cual nosotros, al ponernos esta meta de seguir adelante en la fe, como dice el apóstol Pablo, mantenerse firmes en la fe, nuestra vida se va a parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Como se los había dicho la última vez, el ejemplo a seguir es Él. El apóstol Pablo lo dice, síganme a mí como un ejemplo, a nosotros como un ejemplo, a vosotros como un ejemplo, a ustedes. Porque nosotros somos como un espejo, estamos reflejando el ejemplo de Jesucristo. No para ser divinos como Jesucristo, como Jesús que es divino, que es Dios, no, pero un estándar de vida, una manera en cual vivir. Si no fuera así, mis hermanos, y hay tres aspectos de esta meta que vamos a hablar esta mañana. Si no fuera así, todo lo que les voy a decir no tenía ningún sentido. Ningún sentido. Si nosotros podemos vivir de la manera que nosotros queramos y a Dios no le importa, si nosotros nos podemos comportar después de que somos salvos y a Dios de cualquier manera a Dios no le importa, todo lo que le voy a decir no tiene ningún sentido. Pero lo tiene un propósito. Versículo, por eso les dice, hermanos, les está diciendo, ustedes y yo estamos en la misma posición, tenemos la misma meta. Que nuestras vidas agraden a Dios. Este mensaje es la vida que agrada a Dios. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Está diciendo, en nuestra fe, nosotros compartimos la misma fe, tenemos la misma fe. Los exhortamos, les pedimos que así sea, que se comporten así, que hagan esto. Para que me entiendan, que hagan esto. Que de la manera que aprendisteis, ahí va el ejemplo, de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundáis más y más. Le está diciendo, si se comportan de esta manera, si hacemos caso a lo que nos dice la palabra de Dios, como ya se los enseñamos, como ya lo han visto en nosotros, ustedes van a agradar a Dios. ¿Qué debe ser nuestra meta? Agradar a Dios todos los días. Todos los días. Esa debe de ser nuestra meta en nuestras vidas. Abundáis más quiere decir esto, van a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente. Les dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces en estos primeros 3 versículos vemos una meta no imposible. No es una meta imposible. No, pues no, si nos vamos a poner metas, tienen que ser metas realistas. Mucha gente dice, hay metas que tenemos que ser capaces de alcanzar, y es lógico, es lógico. En muchos aspectos de nuestras vidas hacemos esto. Metas que son fáciles de alcanzar y que no son imposibles. Ahora, nuestro Señor nos está enseñando aquí que hay una meta que tenemos que seguir, que sea la meta a llegar, que nos mantengamos firmes a ella, ¿sí? Que continuemos hacia adelante en ella. El apóstol Pablo y los demás misioneros se ponen como ejemplo a ellos. Le están diciendo, nosotros estamos en esto, nosotros estamos en esta misma carrera, la carrera cristiana, nosotros estamos corriendo, vamos hacia una meta, hacia adelante. ¿Cuándo cumpliremos esta meta? Como lo hemos visto, como lo hemos enseñado, como la Biblia nos lo enseña, vamos a cumplir esta meta y se va a cumplir, vamos a llegar a esta meta cuando Dios quiera. Va a ser de 2 maneras, una cuando nos llame a darle cuentas o cuando Él regrese, y allí va a terminar, allí ya llegamos a esa meta. ¿Sí me entiende? Hay grupos, personas, pastores que enseñan que uno puede llegar a un
forma de ser en la vida que uno ya no peca. Eso también no es bíblico. Que uno llega a que toman esto y se van a un extremo. Y los extremos siempre son malos. Un extremo a la izquierda o a la derecha siempre son malos, ¿sí? La vida cristiana, nuestra manera de ser siempre tiene que estar bien balanceada por la palabra de Dios, ¿sí? Hay mucha gente que se va a un extremo y dice, no, yo ya llegué a la santidad. Yo ya le llegué la santificación aquí, yo ya soy perfecto, yo ya no peco. Es cuando usted escucha un pastor, una iglesia, un movimiento, una persona que se llama cristiana decir eso, que dicen que ya no pecan, que ellos ya llegaron a la santidad aquí, apártese de esa persona, corra de esa persona, no vaya a esa iglesia y no, mucho menos escuche a ese falso profeta, maestro, pastor. Eso no es cierto. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Es una meta que no es imposible de seguir. Están en ella los apóstoles, están en ella Pablo, están en ella. No es una meta imposible. Pablo y los demás misioneros tenían un ejemplo que aprender, Jesucristo. Nosotros tenemos un ejemplo para seguir hacia adelante, ese mismo ejemplo. Una meta que agrada a Dios, el estar en esta carrera, el tener ese propósito y tener esa meta en nuestras vidas, eso agrada a Dios. En el versículo 3 nos lo dice, una vez más, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Entonces eso es lo que nos toca a nosotros como cristianos. Hay una manera en la cual nosotros tenemos que vivir. Esto es lo más práctico que les puede decir Pablo. Y viene aquí de esto que a lo mejor estamos especulando nada más. Cuando Timoteo regresa con Pablo, después de haber estado con ellos, después de haber obedecido a Pablo, que le dijo que fuera a visitarlos, que les fuera a ministrar, que fuera a predicarles, que les fuera a continuar enseñando para que vieran cómo estaban en la fe, y les trajo un buen reporte, pero les dijo Timoteo que les hacía ciertas cosas que tenían que corregir. Estamos especulando y puede ser que Timoteo le trajo una carta escribiéndole todos los problemas que había con los tesalonicenses que se tenían que corregir. Esta puede ser una de ellas, que todavía continuaban algunos de ellos con ciertas prácticas paganas. La promiscuidad sexual era muy común entre los paganos, demasiado. Lo hacían de una manera para adorar a sus dioses paganos, lo hacían de una manera en su religión pagana, en los templos, que había muchísimos en aquel tiempo en esta área de Tesalónica. Algunos de ellos continuaban con ciertas prácticas, tal vez. Bueno, tal vez no, bueno, seguro, porque si no, no lo hubiera dicho así Pablo. A que se aparten de la fornicación, ¿sí? Del pecado sexual. Entonces vemos que ellos y nosotros estamos en el mismo lugar muchas veces. Hay muchos cristianos que todavía están inmaduros y que todavía tienen ciertos problemas con su antigua manera de vivir que se tiene que corregir. Durante este proceso de la santificación son cosas que se tienen que corregir. Dice, apártense de la fornicación. Es lo más práctico que pues, dejen de hacer eso. Dejen de hacerlo. Así de sencillo como lo dice la Biblia. Cosas que tenemos que hacer, hagámoslas. Cosas que no tenemos que hacer, no las hagamos. Usted quiere agradar a Dios, obedezca su santa palabra. Así de sencillo, mi hermano. Es una meta que es bíblica. Es bíblica. No es una invención de ellos, no es una invención mía. Es bíblico. Vamos para Santiago, capítulo 1 y en el versículo 22. Vamos a regresar a Santiago después. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si nada más somos oidores y no hacemos lo que nos dice la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice Santiago. Entonces esta meta es bíblica. Es algo que nosotros podemos hacer. Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer su santa voluntad en nuestras vidas. Dios nos equipa con todo lo que necesitamos. Nos da un equipo que nosotros necesitamos. Nos da su santa palabra que está completa y no necesita ninguna nueva revelación. Toda la revelación de Dios aquí la tenemos. Nos da el Espíritu Santo que vive en nosotros.
nos da un lugar donde congregarnos, aunque no lo hagamos físicamente ahorita, pero somos parte de un cuerpo de Cristo para estar en comunión con los demás hermanos y podernos animar los unos a los otros. Todos estos elementos nos dan a nosotros para que nosotros podamos hacer estas cosas que son una meta posible de hacer. Es un logro que se puede, es una meta que podemos estar en ella. Es algo que podemos lograr. Podemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Podemos estar obedeciendo la palabra de Dios y podemos congregarnos en un grupo, con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para seguir adelante hacia la meta esta de la santificación que ya les compartí cuándo podemos llegar a ella y cómo vamos a llegar a ella. Entonces es bíblico, es posible, no es nada imposible y esto agrada a Dios. Esto es el primer punto. El segundo punto que vemos también es que es una meta que nos lleva a un camino nuevo. Es una manera diferente de vivir. Tiene que haber un cambio. La palabra arrepentimiento quiere decir que cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Cuando nos arrepentimos, cuando nos salvamos, eso es lo que representa la palabra arrepentimiento, cambio de vida, el tener una vida nueva en Cristo, el dejar de hacer las cosas que hacíamos antes de hacer cosas nuevas. Es un proceso que nos va a tomar toda nuestra vida hasta que Dios quiera. ¿Sí? Pero tenemos que estar en ese camino, tenemos que ir hacia esa meta, tenemos que estar en ese proceso. Toda la palabra de Dios nos lo dice una y otra vez. No voy a tener tiempo para leer todos los versículos, pero escriba estos versículos, por favor, y léalos en su tiempo. ¿Listos? Espero que todos tengan algo con que apuntar, algo con que decir. Y si no, pues simplemente regresen al video. Es sencillo, es lo bueno de estos nuevos medios. Romanos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, donde empieza el apóstol Pablo haciéndose una pregunta retórica. Dice que abundaremos en el pecado para que crezca la gracia, para que la gracia crezca, y él mismo se contesta, de ninguna manera. No, claro que no vamos a estar pecando y pecando para que haya más gracia, no. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Ahora tenemos un nuevo amo y Señor, se llama Dios. Ahora le tenemos que servir a nuestro nuevo Señor. Ya no le servimos a Satanás. Ahora le servimos a Dios. Tenemos que ser de una manera diferente y nos lo dice una y otra vez. Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al 12. San Juan, todos los apóstoles, toda la Biblia nos da esta instrucción. En el Antiguo Testamento también, el pueblo de Cristo tenía que ser diferente y mantenerse en la fe. El Nuevo Testamento nos lo dice, el Antiguo Testamento nos lo dice. En el Antiguo Testamento vemos los principios de todo esto desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos este cambio, vemos esta meta en la cual tiene que estar el creyente. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 12. San Juan, el capítulo 2, del versículo 7 al 11. Santiago, donde estábamos leyendo ahorita, más en contexto, es el capítulo 1, del versículo 19 al 23. Pedro, el apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 8. Incluso Judas, todos los libros de la Biblia. Judas en el versículo 17 al 20. Pero vamos a leer que está aquí. Lo voy a leer porque mucha gente no lo lee, no le pone la atención que debería de tener. Que lo tiene Judas. Este pequeño libro que se encuentra entre el Apocalipsis. Si encuentra el Apocalipsis, simplemente mueva una página, o puede estar en la primera página, también donde empieza el Apocalipsis. Versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Edificaos en nuestra nueva fe. Es lo que nos toca a nosotros, mis hermanos.
con las herramientas que el Señor nos ha dado, con su santa palabra, con la predicación de su santa palabra, en el poder del Espíritu Santo, congregados en un nuevo cuerpo de creyentes. Tenemos todas las herramientas para edificar nosotros. ¿Qué dice? En vuestra fe. ¿Qué dice? Edificar, ¿qué quiere decir edificar? Construir. Sí, construir. Entonces, esto nos enseña, nos dice muy claramente aquí que tenemos que construir en nuestras vidas, que tenemos que construir hacia arriba, que tenemos que construir hacia adelante, como usted le quiera llamar, pero tiene que haber un movimiento, tiene que haber un cambio, tiene que haber una dirección, tiene que haber un propósito. Tenemos que llegar a una meta. Esa meta es la vida que agrada a Dios. Esa meta, en términos teológicos, es la santificación, continuar en ella y mantenernos firmes hasta el día del Señor. Tenemos que mantenernos ahí, tenemos que seguir edificándonos ahí. Y, como dicen, en el Espíritu Santo. Y vamos a terminar en esto, porque terminamos en el tercer punto. El segundo punto es una meta que nos lleva a un camino nuevo. ¿Sí? Una nueva manera de vivir, dejando la antigua manera de ser. Pero número 3 es una meta preparada por Dios con su poder, que es el Espíritu Santo. Regresemos a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4 y en el versículo 6. En el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces vemos este principio. Dejen de ser como los gentiles. Son. Ustedes ya no son así. Ahora ustedes son cristianos. Ahora ustedes son paganos. Dejen de hacer esas cosas y hagan cosas nuevas. ¿Cuáles son esas nuevas? Simplemente honren a sus esposas, a su matrimonio. Honren a sus mujeres. No tengan pecado sexual en su vida. Dejen de hacer una cosa y hagan una cosa nueva. Dice en el versículo 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios ahora. Si ahora conocemos a Dios, si ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos que ser diferentes. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Recordándoles, esto ya se los habíamos dicho, esto ya se les habíamos enseñado cuando fue fundada la iglesia de los tesalonicenses. Hay algunos de ustedes que todavía siguen practicando estas cosas, no tan solo la fornicación, el pecado sexual, sino que siguen siendo malos con sus hermanos, con sus hermanos en Cristo ahora, con su prójimo. Siguen comportándose de una manera mala. ¿Sí? Eso ya no debe de haber, sobre todo en la iglesia. A lo mejor uno de los problemas entre ellos era de que los que habían sido paganos y los que habían sido judíos ahora tienen que congregarse, estar juntos y todavía hay resentimientos, todavía hay problemas, todavía se tratan de una manera mala. Eso no debe de haber. Ahora no hay diferencias entre judíos y gentiles. No hay diferencias entre mexicanos y americanos. Todos somos iguales en una sola iglesia. Somos cristianos. Hay que comportarnos de una manera diferente. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Una vez más, este concepto, este principio. Santificación, que es la meta en la cual tenemos que seguir. Es la meta, es la vida que va a agradar a Dios. ¿Qué nos dice? Dios nos ha llamado a que hagamos esto. Esa es su voluntad, a que estemos en esto, a que continuemos en este camino. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre. Dice, aquel que no quiere hacer esto, no me está desechando a mí, ni mis enseñanzas, ni a los demás misioneros. El problema no es con nosotros. No nos están desechando nuestras ideas, nuestras enseñanzas. Están desechando a Dios mismo, porque esto viene de Él. Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Les está diciendo, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes van a sentir este amor, este deseo de complacer a Dios. Así de sencillo, mis hermanos. Así de sencillo. Muchos problemas que tenemos en la iglesia es porque hay personas que son muy inmaduras o simplemente no son salvas. No han nacido de nuevo. Si tenemos al Espíritu Santo bien, nosotros primero que nada vamos a sentir constricción. Vamos a sentir remordimiento, nos vamos a sentir mal cuando pecamos.
vamos a pedir perdón, nos vamos a arrepentir. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, en su palabra, en la predicación, en cómo comportarnos. ¿O no? Jesucristo nos dice eso. Que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Quiero terminar con esto. Ahora, mucha gente, una vez más, regresando a este concepto, a esto que pasa muchas veces. Mucha gente, he escuchado pastores, he escuchado otras personas que dicen, no, pues esto es imposible, esto no puede ser, nosotros nunca vamos a ser como Dios. Es una mala interpretación y están entendiendo muy mal, o lo hacen a propósito, el concepto de la santificación. Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Como se les dije, es una meta a seguir, es una meta para llegar a ella. La vida que agrada a Dios va a terminar algún día, cuando Dios nos llame a darle cuentas o cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Okay? Y Él viene pronto, mi hermano, créamelo, viene pronto. Nuestra palabra de Dios nos lo dice, Jesucristo viene pronto. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3 y versículo 12. No que yo lo haya alcanzado ya, ¿sí? Cumplir esta meta de la santificación en esta vida, que no se alcanza. Esto termina en el día del Señor, o cuando le estemos dando cuentas, cuando muramos, o cuando Él venga. Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, yo no lo he alcanzado. Ni que yo sea perfecto, ¿sí? Sino que prosigo. Eso quiere decir que continúo hacia adelante. Por ver si logro así agarrar aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Para alcanzar aquello por lo cual Jesucristo también me agarró a mí. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Cuando dice perfectos, somos maduros. Cuando dice estos son los que tememos al Señor y ya somos maduros, estamos a cierto nivel espiritual que sabemos que tenemos que continuar en esto. Tenemos que proseguir. Somos perfectos, esto mismo sentimos. Si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Así de sencillo. Si sentimos algo diferente que va en contra de la Biblia, que no es bíblico, o algo diferente a las enseñanzas de Dios, Dios nos lo va a revelar. Dios no es un Dios de engaño o confusión. Hay muchas personas que están en error, simplemente no lo quieren entender, simplemente no quieren aceptarlo. Es otra cosa, se llama soberbia. Él lo revela Dios. Versículo 17. Pero en aquello a que hemos llegado, seguimos una misma regla. Sintámonos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque Él es un reflejo, Él es un espejo que está reflejando el ejemplo de Jesucristo. Sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ustedes también lo tienen. Ustedes tienen el mismo ejemplo de Jesucristo. Ustedes tienen el mismo poder del Espíritu Santo viviendo en ustedes. Es una meta no imposible. Es una meta que agrada a Dios. Y es una meta que está llena de poder del Espíritu Santo. Esa es la vida. Esa tiene que ser la vida que agrada a Dios. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida que agrada a Dios, que es su voluntad, que es bíblica, una vida que no es imposible, que podemos estar en ella. Es una meta para alcanzar, que algún día vamos a alcanzar, mis hermanos, mis hermanas. Algún día vamos a llegar a esto. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo, le dice, yo ya estoy listo para mi sacrificio, yo ya estoy listo, yo ya llegué. Dice, le está diciendo en los últimos momentos de su vida. Yo ya estoy listo para mi sacrificio. Yo estoy listo para darle cuentas a Dios. Acepto mi destino. Y ya estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he mantenido firme, me he mantenido en la fe. Espero que estas palabras le animen. Espero que estas palabras sean buenas para usted, sean de provecho para usted. Como lo han sido para mí, como lo han sido para muchos hermanos a través de los siglos.
Oremos esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, por todas tus bendiciones. Te pido, Padre Celestial, que bendigas este mensaje, que sea fructífero, Padre Celestial, que sea provechoso para todos los que nos escuchan. Padre Celestial, que meditemos en estas cosas, que estemos en estas cosas constantemente, y que vivamos esta vida que te agrada a ti, Padre Celestial. Y Señor, donde quiera y como sea, que este mensaje se ha visto o escuchado, si hay alguien que no te conoce a ti, Padre mío, que hoy es el día de su salvación, que este es el momento en el cual dejan de vivir una manera vana y buscan una nueva manera de vivir, una manera de vivir que te agrade a ti, que te complazca a ti, Padre Celestial. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias que nos acompañaron, muchísimas gracias. Que tenga un hermoso día. Día, tarde, noche, lo que sea, que se la pase muy bien. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Una vez más, su amigo, su pastor Francisco Vázquez, de la iglesia Jesús el Buen Pastor en Bakersfield, California. Puede dejar algún comentario, si se puede contactar con nosotros, si quiere contactarse con nosotros. No se le olvide compartir estos videos, no se le olvide suscribirse, no se le olvide hacerle un clic a la campanita, ya sea en YouTube o en Facebook, donde nos vea. Búsquenos, júntenos, no para hacernos más populares nosotros, sino para hacer la palabra de Dios más popular entre la gente, para que se predique y se enseñe la palabra de Dios más en Facebook, en YouTube. Usemos este instrumento que el Señor nos ha dado para llevar su palabra, para usar su palabra y para usar el tiempo que nos da en esta vida de una manera provechosa, llevando el mensaje de Jesús a todos aquellos que no le conocen y fortificando, estableciendo, enseñando a sus santos. ¿Okay? Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.